Así es, Katy Dolan, de comentarios políticos nacionales del ingeniero José Blandón Castillo. Oiga, Fernando, ayer nuestra compañera Katy vino de oscuro. De oscuro, sí. Y hoy viene de blanco. Y con cualquiera de los dos colores Y hasta de verde. se ve bien. ¿Ah? Habrá que preguntarle de qué juguetería se escapó esa muñeca. ¿Ah? Bien, mire, algunas cosas que debemos... aprendan un poco a piropear. Sí, sí, hay muchachos... ¿O de qué cielo se cayó ese ángel? Sí, cosas así como esa, ¿no? Porque nuestros muchachos se han vuelto tan ordinarios que no saben decirle cosas hermosas a las mujeres. Y hay que... hay pocas mujeres saben, por ejemplo, que los hombres usan pañuelos, así como lo tiene él, es para secar las lágrimas de las mujeres. O el sudor. Es la única razón. ¿Me parece? La elegancia es un mecanismo más importante que el ser rudo. ¿No? Aprenda a vivir. Oiga, algunas cosas, Fernando. Ayer yo tengo como tendencia a escuchar con mucha atención todos los argumentos, fíjese la palabra que uso, todos los argumentos que contradicen los míos. Porque enriquecen mi pensamiento. O sea, ¿para qué yo necesito que todos pensemos iguales? Sí. Que monótono sería la vida. Entonces, independientemente de quién lo emita, contrario a la información que la mido en función de quién me la da. Le quito el prejuicio y la uso. Por ejemplo, yo soy un lector de la prensa, aunque usted no la lea, yo sí leo la prensa. Quitándole el prejuicio, uso la información que ese periódico trae, que a veces no trae. Esa es la realidad. Si fuera amigo de Picuiro, hablo con Picuiro mejor. No. Ya no tengo que leer la prensa. Bueno. Pero ayer escuchaba una parte, no la escuché completa porque no me la mandaron completa, de una intervención que hizo el candidato del PRD a la alcaldía de Panamá. Fíjense las cosas que yo vi. Él dice que en el caso del programa de videovigilancia, él lo único que mejoraría de ese programa sería coordinándolo con la policía. Como si nada estuviera coordinado ya. Pero eso ya está coordinado. Y hoy, Panamá América dice que este sí está perdido. Uno cuando aspira a un puesto, lo primero que tiene que hacer es leer lo que está ocurriendo. En los últimos 4 años en la alcaldía de Panamá ha habido una transformación. Cosas que se han hecho bien, cosas que se han hecho mal, como todo en la vida. Como todo el que hace. Todo. Pero usted tiene que estudiar lo que pasó ahí. No haga lo que pasó, por ejemplo, cuando la administración de Mayín Correa se hizo tantas cosas y no descartarlas, porque al final usted pierde lo que se ha avanzado. Ha habido una transformación en la alcaldía, sí se ha empoderado la alcaldía de Panamá. Tan así que mucha gente aspira a eso. Entonces, decir eso me parece no tan informado. Entonces, en el complejo mundo que estamos, necesitamos hombres y mujeres que nos dirijan bien informados. Mire la otra cosa, porque esto me pareció una atorrancia, que él movería la cabeza de Einstein de ahí, porque ya por ahí no viven judíos. Claro, cuando antes por ahí había muchos judíos, pero es que Einstein no representa a los judíos. Einstein representa a la humanidad. La inteligencia. Sí, hay personas, por ejemplo, es como decir que Pasteur pertenece a Francia, no. O Le Guan Hu pertenece a Holanda, no. Los grandes músicos, Beethoven, poetas, Lord Byron, Shakespeare, Cervantes, Robert Frost, Neruda, pertenecen a la humanidad. Su patria es el universo. Entonces decir esas cosas a mí me suena peligroso, sobre todo en un mundo en donde tenemos la tendencia a estar jugando a la gente por su origen étnico. Nuestro país, es un crisol de razas. Y eso que está allí es un diseño de espacio público. Y para poder tener comunidad, mi querido candidato del PRD, hay que tener espacios públicos. Lugares comunes. Claro, donde la gente pueda ir, por ejemplo, el parque por acá, el Parque del Cangrejo. Todos esos parques, el parque ese que está ahí en la propia Vía Argentina, porque son los espacios que le permiten a la gente sentarse. El Parque Norte, vaya a visitarlo. Porque eso es lo que garantiza la vida en comunidad, los espacios públicos que se recuperan. Cuando se termine toda esta obra de la avenida Central, y usted va a ver cómo se va a recuperar toda la parte que perdimos de la ciudad, que se volvió anticuada porque no tenía la recuperación de esa área. ¿No? Es vital
para la vida en comunidad, porque lo que baja los índices Violencia. de violencia es que la ciudad no puede ser para los carros. La ciudad tiene que ser para los peatones. El 70% de los panameños se mueve a pie. Y para los almacenes. Y para los almacenes, y para todo. Tenemos que recuperar toda esa área. Usted ha pasado de noche por el Hospital Santo Tomás, esa área por ahí. Ahí no hay nada. Bueno, usted va a ver lo que va a ocurrir allí. Pero primero hay que rescatarla. Hay proyectos, pilotos, que han creado toda intervención en una ciudad. Genera una serie de incomodidades terribles. Bueno, los dirigentes son para enfrentar estas cosas. Cuando usted toma decisiones, por ejemplo, yo le voy a dar una idea, una lección histórica a este caballero nuestro amigo del PRD. Cuando se estaban negociando los tratados de Torrijos-Carter, el máximo dirigente de ese proceso, mi querido candidato, Fábrega, ¿no? La tuvo que tomar el general Torrijos. ¿Y cuál fue? Nosotros no podíamos negociar con los Estados Unidos si antes no resolvíamos una contradicción fundamental, que era cómo resolvíamos el problema militar del soldado que estaba aquí. Y entonces nosotros la resolvimos. Primero se negoció el estatus de los militares y después se definió que posterior a la terminación y tendríamos un tratado de neutralidad permanente. Permanente. Para resolver un problema de preocupación geopolítica de los Estados Unidos, y por eso el canal llega a nosotros. Los dirigentes tienen que tomar decisiones difíciles. El populismo, ese es el gran mal del populismo, que toma las decisiones fáciles a los precios más altos. Es mejor pagar un precio alto. Por ejemplo, el señor Bolsonaro, que es un hombre de ultraderecha, no deja de tener razón cuando dice que al crimen hay que enfrentarlo con firmeza. Él no deja de tener razón por eso. Igual que el presidente de los Estados Unidos. Cuando usted es dirigente, usted no puede estar aquí hablando pendejadas. La verdad, los dirigentes, sobre todo en mundos complejos como el que nos toca vivir a nosotros, bueno, les toca más a ustedes, son más jóvenes. Pero para poder nosotros ingresar a este mundo, decisiones complejas habrá que tomar. Ahora les voy a explicar algunas de las que habrá que tomar. ¿Y qué es lo que está pasando con esto? Hay una línea lanzada por estos estrategas que tienen aquí extranjeros, diciendo cosas, por ejemplo, que ha llegado a una realidad política en este momento. Uno, el PRD ha logrado polarizar las elecciones entre ellos y el panameñismo. Así, ha dejado por fuera las demás fuerzas. ¿Eso es quién beneficia? Al panameñismo. Porque es la fuerza que se va a enfrentar a ellos. Y en los escándalos que hay ahora mismo, la fuerza de los escándalos los golpea con violencia. Con violencia. Si no, mire lo que está pasando en las revelaciones que se están saliendo de Pandeportes. Entonces, cuando usted tiene esa situación, ¿de qué va a depender entonces el desarrollo de la contienda? De los candidatos. Entonces él será el mejor preparado, el más capaz, el que haya tomado las decisiones, el que tenga una historia que contar. Porque de la vida se trata sobre eso. Ahora mismo lo que nosotros necesitamos es gente con experiencia, con capacidad de afrontar lo bueno y lo malo. Y el valor es una de las características. Por ejemplo, ¿qué yo admiro del presidente Trump? Trump no es un hombre ideológico. No. En lo absoluto. Él le da igual pelear por el muro del cariño y olvidarse del muro cuando viene para otra cosa. Él no es un hombre de derecha ideológica. Él es un hombre que utiliza lo que sabe hacer perfectamente bien, la polarización. Es un máster de eso y tiene un buen sentido de la comunicación. Además, toma decisiones, ayer dijo que él podía votar todo su gabinete, incluso toma decisiones más allá del poder, porque él ha abusado de las grietas que el sistema dejó. Le digo esto porque al escuchar a este candidato que intenta dirigir la ciudad sin entender la ciudad que tiene, sin entender las transformaciones que en esa ciudad se ha producido, entonces creo que el PRD se equivocó de candidato. En este caso, en este paso particular, al escucharlo a él. Bien, fíjese de las cosas que están pasando en nuestra... ¿Y por qué yo digo que se ha polarizado? Porque Cambio Democrático, que es una fuerza importante, su cabeza no ha logrado integrarse, porque para poder hacerlo tiene que pasar por la unidad. Y no ha logrado la unidad ni el candidato con sus diputados, ni con el dirigente histórico de ese, que es Ricardo Martinelli. Mientras no pase por eso,
Yo no puedo predicar la unidad de las familias, la otra, si yo no tengo unidad en mi familia. Sí. Sencillo, es una cosa, digamos, elemental. ¿Mm? Entonces, ¿qué está pasando en esta campaña? Esta campaña tiene reglas nuevas. 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 ¿Cuál es el efecto de esa regla? Que los expertos como Jordi Segarra, ahora le voy a contar mañana quién es él, le tengo un currículum de él, que no entienden la dinámica electoral nuestra, comienzan a inventar que las redes sociales son lo máximo, que con eso ganamos y destruimos. Ustedes se van a llamar una sorpresa en este país, el nuestro. Las redes sociales no representan ni el 10% del electorado panameño. Y los Twitter están desgastados en los mismos personas que comentan, sácalo en neto. Y él no tiene ese peso que dice tener. Al final, esta es una campaña que se va a decidir en 60 días. Máscara contra cabellera. No hay espacio para los errores. No. Y vas a tener que haber confrontaciones entre candidatos que arrancan, ¿sabe cuándo? El 17 de febrero. Y durante todo ese periodo, cosas importantes están pasando, que están moldeando. La gente no tiene su mente atenta al proceso electoral. ¿Usted se ha fijado en eso? No. No está presente. Solo los políticos creen que todo lo que dicen es interesante. Solo ellos. Entonces el trabajo hay que hacerlo desde abajo. Tú tienes que consolidar tu base. Y la base más estable hoy, le es más fácil estabilizarla a las fuerzas oficiales. Por miles de razones. En el PRD hay una guerra interna. Es normal en los partidos porque no es buena en la campaña. Y en Cambio Democrático su dirigente tiene que estabilizar su base y pasa por un acuerdo con Ricardo Martinelli. No hay ninguna otra. ¿Les parece? Y entonces un ambiente rico, Fernando, en cosas que están ocurriendo, internacionales, nacionales, los errores de uno, del otro bando, está destruyendo el sistema político. Y aquí voy al tema central. Cuando usted oye dirigentes expresarse así, de estas simplezas, usted debe pensar lo siguiente. ¿Cuál es el principal obstáculo para el desarrollo de nuestro país de aquí en adelante? La falta de institucionalidad, la falta de un Estado eficiente, la falta de una asamblea empoderada de fiscalización, la falta de equilibrio que el presidente de los Estados Unidos la va a recibir ahora. El pueblo norteamericano le mandó una lección al presidente de los Estados Unidos. Queremos equilibrio, balance de poder. Bueno, en Panamá no hay balance de poder. No. Aquí el poder está centrado en el presidente de la República, no ahora, ha sido durante todo un periodo. Sí. Entonces, ese poder hay que distribuirlo para que haya balances de poder y para que el que quiera robar sepa que va a haber certeza del castigo. Con este sistema, como está concebido, no hay forma de tener balance de poder, ni de luchar contra la corrupción. Eso es como decir que soy contra la corrupción y no entender el problema institucional. Entonces usted preste la atención a los candidatos que realmente quieran transformar el Estado. De verdad. Es una reforma. La segunda reforma importante es la educación. La educación es el arma más poderosa, pero tiene que partir la educación por educar a tu propio colectivo político. A tus diputados para que entiendan que el problema no es llegar a la asamblea para hacer negocio. El llegar a la asamblea es para hacer leyes, para transformar el Estado. Hacerlo eficiente, ¿a favor de quién? De las mayorías. Entonces yo le cuento todas estas cosas porque sin una reforma constitucional y sin una reforma educativa y sin una clara política, por ejemplo, hacia el sector agropecuario que concentra el 30% de la población panameña, no podemos hacer nada. Entonces, para hacer eso, ¿qué necesitamos? Dirigentes y necesitamos el talento de todos los panameños. Se llamen Cambio Democrático, sí, se llamen Varela, se llamen Martinelli, se llamen Blandón, se llamen el que sea. ¿Por qué? Porque es el colectivo social el que tiene que aportar, pero más que nada necesitamos reincorporar las nuevas fuerzas políticas. ¿Cuáles, por ejemplo? Los jóvenes, las mujeres. Esta lección que los Estados Unidos ha dado
donde la participación femenina fue extraordinaria en una elección de término medio. Fíjense de lo que le estoy hablando. Ni siquiera era la presidencial. Nunca en la historia de los Estados Unidos había pasado una cosa tan compleja como esta. Nunca en la historia de nuestro continente habíamos tenido dos modelos corriendo simultáneamente, como lo que está pasando, va a pasar en México y lo va a pasar en Brasil. Nunca habíamos visto tanto derroche de incompetencia como lo que está pasando en Venezuela. Ni nunca había visto nuestra región, ya no en armas, sino en manos de gente incompetente que está llevando al éxodo a nuestra población. Naciones ricas en recursos, vueltas a la leña. Y naciones, por ejemplo, como Argentina, rica en producción de alimentos, pasando hambre. Nosotros somos como un oasis de eso. Y por eso requerimos seriedad. Y fíjese, Fernando, que al escuchar a estos muchachos hablando y toda esta polarización, se ha centrado todo el ataque a dos calles. No hay, fíjense, capacidad de entender. Hombre, ¿por qué no usamos una discusión y retamos a los políticos a que discutamos sobre educación? Discutamos sobre reforma constitucional. Discutamos sobre la incorporación de los jóvenes al trabajo político. ¿Por qué no discutimos sobre la modernización de los partidos políticos? ¿Por qué no ampliamos la participación social? ¿Por qué no discutimos sobre el futuro del sector agropecuario? Ayer, por ejemplo, en una publicación que hacía la prensa ayer o el lunes, vi sobre el problema de Tonosí. ¿Se acuerda del famoso riego? Riego de Tonosí. Bueno, le quiero decir, el proyecto más importante en el sector agropecuario de infraestructura era el proyecto de riego del río Tonosí. Para los que conocemos esa área, ¿qué pasa en ese valle? Que cuando es invierno, se inunda. Se inunda porque no hay represas para aguantar el agua. Y cuando es verano, todo está seco. ¿Qué era el proyecto? Porque cuando dicen que ahí no se hizo nada, eso es falso. Todos los estudios edafológicos, es decir, estudios de suelo, porque mucha gente no entiende ni siquiera esto, Sí. que cuestan dinero. Eso es saber, por ejemplo, en este pedazo, este suelo es clase 1, clase 2, clase 3, que se puede sembrar tomate, eso es para eso. Esos estudios se hicieron y se hicieron los diseños. ¿Qué tenía eso? La construcción de 2 presas para retener agua que sirviera en el invierno y en el verano para mantener agua para todas las áreas de la provincia y para regar y controlar las inundaciones y poder tener cultivos los 12 meses del año. Era función del Estado asegurarse las 5.000 hectáreas, pero el Estado utilizó una mala política para esto, porque cuando se trata de reforma agraria hay que poner gente que sepa, y gente que sepa hacer el cambio. Pero ese proyecto de riego del río Tonosí, habrá que hacerlo tarde o temprano, como por ejemplo nosotros tenemos que transformar toda la captación de agua para Herrera y Los Santos, para poder tener agua disponible para Herrera y Los Santos, que ahora mismo no lo tenemos. Entonces nosotros necesitamos una política agropecuaria dirigida a defender el sector avícola, que está siendo atacado precisamente por el presidente de los Estados Unidos, no por él directamente, sino por los acuerdos que llegamos con ellos, con pollos refrigerados que lo venden aquí como fresco. Necesitamos una política para proteger nuestro sector porcino. Necesitamos una política para producir nueva tecnología de producción, como lo hace Holanda, por ejemplo, para interesar a nuestros jóvenes en la producción agropecuaria de alta tecnología, que atraiga a esos jóvenes que están metidos en la tecnología. Necesitamos abrir nuevos mercados, nuevos convenios con los Estados Unidos para transformar el Instituto Nacional de Agricultura en un verdadero instituto de investigación y de formación de los jóvenes y productores. Pero no solamente el agronegocio, sino necesitamos una política para los campesinos de chuzo. De subsistencia. De subsistencia, porque ellos están en el campo. Los necesitamos en el campo, pero no los necesitamos pobres. No para que le demos 100 a los 70, no, los necesitamos a ellos como empresarios, como productores. Entonces, ¿qué necesitamos? Desarrollar tecnologías de producción para ellos, con variedades, con actividades propias para ellos, para que sus familias se conviertan en modelos de generación de ingresos. Porque la agricultura tiene una virtud. Decía Cicerón que la agricultura es la ocupación propia del hombre sabio, del hombre ignorante. Porque todos tenemos cabida en ese sector. Pero necesitamos políticas.
¿Cómo es posible que yo tenga la producción de cebolla y de pronto me aparece cebolla importada aquí? Porque los importadores han hecho el negocio ese y entonces lo venden caro y el consumidor compra caro mientras el productor recibe barato, precio barato. Necesitamos cadenas de frío. Eso que diseñó Martinelli, las cadenas de frío, la única forma de poder que los supermercados compren es que si yo le traigo el producto del campo a la ciudad refrigerado, porque la merma cuando tú transportas en caliente es tan alta. Usted tiene que ver en los supermercados cuando usted compra cebolla mojada y la mitad se pierde, un tercio se pierde, y eso es merma. Entonces yo tengo que hacer que cuando yo reciba la merma sea lo menos posible para que el supermercado me pueda pagar al productor lo más posible y bajar el precio lo más posible al consumidor. Entonces, ¿qué hacemos? Mantenemos precio alto del producto nacional, importamos cosas de baja calidad a bajo precio, pero lo vendemos a alto precio. Entonces castigamos por un lado al productor y por otro lado al consumidor. Y esto es un problema de políticas. Por ejemplo, tenemos que estudiar la eficiencia del BDA, que deje de ser un banco para estar financiando a 4 agronegocios beribones para convertirse en un banco que le preste o fundirlo con el Banco Nacional y hacerle una sola caja agraria. Esas son las cosas que tenemos que hacer. Para eso necesitamos gente con pensamiento profundo. Yo cuando escuché esto ayer me sentí mal, no por las críticas que le puedan hacer al señor alcalde que resulta que es mi hijo. No, él tiene suficiente formación política para entender perfectamente eso y está preparado para eso y más. Lo que sentí fue lástima, sentí preocupación, porque él puede ganar. Y si la ciudad queda en eso para retroceder, entonces estamos mal. Porque de lo que se tratan las elecciones no es para retroceder. Lo que se tratan las elecciones es para avanzar. Avanzar sobre lo bien que se hizo. Y fíjese que yo les digo, voy a terminar aquí. Yo aspiro a que el próximo gobierno no utilice los métodos antidemocráticos en el manejo de la justicia, sino que aquellos que violaron las leyes paguen el precio por la violación de las leyes. Y no estemos buscando venganzas, porque la venganza no produce nada más que la división. La justicia, que no es venganza, produce la satisfacción a la sociedad. Por eso existe la justicia humana, porque la justicia intenta siempre mantener la cohesión del tejido social. La venganza lo que hace es romper el tejido social, como lo que tenemos ahora. Entonces, para recomponer este ajedrez, necesitamos hombres con visión. Por eso cuando yo oía a él decir que ahí no hay judíos, y por eso se va a quitar la cabeza de Einstein, y yo pondría la cabeza de Einstein en todos lados. ¿Por qué? ¿Por qué es judío? No, porque es un hombre de la humanidad. Más que le olvida que el Cangrejo era el gueto judío por excelencia. Claro. Por eso se puso ahí. Claro. Por eso el Kocher estaba ahí. Claro. Pero es que ignora la historia. Pues. Cuando tú ignoras lo que otro hace, pensando que lo que hizo todo es malo, entonces tú no sirves para dirigir. Imagínate que hace un momento que hablabas del proyecto de riego de Tonosí. Ese proyecto sale en las memorias de Eusebio A. Morales como algo necesario. Cuando Tonosí en el tiempo de Eusebio A. Morales era como viajar a Saturno. Y les habla alguien, yo trabajé en el proyecto de riego de Río La Villa, que incluía todas esas áreas. Y conozco profesionalmente toda esa región. Y trabajé como director de planificación del sector agropecuario bajo la dirección del general Torrijos. Cuando nosotros subimos la producción por hectárea, nosotros cuando llegamos al poder teníamos 20.000 hectáreas mecanizadas. Y cuando Torrijos murió, habíamos elevado eso a 110.000 hectáreas de producción mecanizada y exportábamos arroz. Entonces nosotros tenemos capacidad, sí. Lo que necesitamos es un enfoque correcto. Pero el enfoque correcto no se hace desde la oficina refrigerada. Por ejemplo, diseñar una política indigenista por mí no tiene ningún valor. Yo tengo que coordinar una política indígena con los indígenas. Son ellos los que saben cómo es que se debe hacer esto. Y hay que invertir recursos. Una de las cosas buenas que este gobierno ha hecho es poner una infraestructura, pero eso no es suficiente.
Si yo quiero explotar recursos importantes en esa área, yo tengo que hacer a los indígenas copropietarios, codueños de lo que haya ocurrir ahí. Hay modelos. Los Sioux, por ejemplo, en los Estados Unidos tienen modelos de negocios. Aquí. Jarro Café. Aquí hay. El Jarro Café Hotel es de ellos. Es una franquicia indígena. Bueno, eso es lo que desarrolla los pueblos. No es el populismo barato, no es el discurso fácil, es el discurso de compromiso la que distingue a un líder. ¿Te recuerda cuando Mandela salió de la cárcel y se formaron aquellos disturbios? Y él salió a la televisión a decirle a su pueblo, no es esa la vía, ustedes están equivocados, la vía son las elecciones. Y el pueblo le hizo caso y pararon la matazón. Y en la siguiente campaña, ¿quién ganó? Abrumadoramente, Mandela. ¿Quién quedó en el poder? Mandela. ¿Qué hizo Mandela? Coexistió con la minoría blanca, porque sin los blancos no hubiese habido Sudáfrica. ¿No? Eso se llama tener. Es un hombre que, a pesar de estar 27 años presos, Fábrega, tuvo la virtud de no seguir el ejemplo de sus carcelarios, sino que su libertad también le dio libertad a sus carcelarios. Así se aprende la historia. Así es.